Hola, sean bienvenidos a Enganchando Lectores. León Tolstoy hacía parte de la nobleza rusa, ostentaba el título de conde. Nacido en 1822 y fallecido en 1910, es considerado, junto con Dostoyevsky, como uno de los más grandes autores rusos de todos los tiempos y uno de los más influyentes de la literatura universal. Su trabajo es categorizado como realismo, pues en él Tolstoy procuraba, de la manera más fiel posible, reflejar la sociedad rusa y sus costumbres. Hoy, como parte del especial de grandes autores rusos, revisaremos una de sus obras culmen, Guerra y Paz. Así que, comencemos. En este libro de proporciones monumentales acompañaremos a diferentes personajes en sus vidas y en sus aventuras durante las guerras napoleónicas y durante la invasión de las fuerzas francesas a Rusia. Por tanto, la mayor parte de la historia transcurre entre 1805 y 1812. Al comienzo del libro, Tolstoy introduce un número importante de personajes. Sin embargo, a medida que se desarrolla la trama, estos van cayendo en el olvido, ya sea porque se tornan irrelevantes o porque quizás sencillamente era imposible para el autor continuar conduciendo tantas pequeñas subtramas sin perder el rumbo o sin extenderse otras 1000 páginas o más. De esta forma, la historia termina concentrándose particularmente en el conde Besullov y en un limitado grupo de personajes a su alrededor, Andrei y María Volkonsky y los miembros de la familia Rostov. Adicionalmente, el texto es de tal magnitud que hacer un resumen lo bastante sucinto es una tarea casi que imposible. Lo que tenemos es una historia de amor en tiempos de guerra, y la narración de los hechos que se anteponen, evitan y finalmente conducen a que ese amor florezca. La novela está escrita en términos generales de una manera sencilla y fluida, siendo los momentos de mayor ritmo y emoción aquellos que relatan las batallas y aquellos que se concentran en Besullov. Sin embargo, también existen partes relativamente monótonas, particularmente aquellas que describen los desamores, las profundas crisis emocionales y las enfermedades que sufren los protagonistas por culpa del despecho. En términos generales, se trata de una lectura entretenida, hasta que uno se enfrenta con el epílogo. En la edición que yo tengo no son más que 97 las páginas dedicadas a la culminación de Guerra y Paz, pero fueron las páginas que mayor dificultad me causaron durante su lectura y, por qué no decirlo, casi me mataron de tedio. El epílogo está dedicado a una reflexión acerca de cómo la historia pretende explicar los sucesos históricos y se pregunta si ésta en realidad es capaz de identificar las verdaderas causas de dichos sucesos. Para todo este discurrir, Tolstoy se apoya en los conceptos de libertad, entendiéndola como libre albedrío y necesidad. Para entender estos conceptos, basta con que imaginen que han matado a una gallina. ¿La han matado porque podían y sencillamente decidieron hacerlo? En este caso enfrentamos una aparente libertad absoluta de acción, pero un comportamiento completamente inmoral. ¿La han matado porque tenían hambre y no tenían otra cosa con que satisfacer su apetito? En este caso, habrán obrado obligados por la necesidad y sin ninguna libertad de acción. Ahora, ¿qué tantos sucesos históricos ocurren por necesidad y qué tantos sucesos ocurren porque así se nos ha antojado? Las preguntas son supremamente interesantes, pero la disertación es excesivamente densa. Guerra y Paz es uno de aquellos libros que me causan sentimientos encontrados. Por un lado, es una de las piezas más importantes de la literatura universal. Se trata de una de las más grandes obras escrita por uno de los más icónicos autores de la historia. Pero por otro lado, el libro no parece merecer la fama de la que goza, y quizás de sus más de 1300 páginas sobre una parte importante de ellas. Como mencioné, es una historia de amor que uno podría considerar bastante ligerita, de no ser por el profundo mensaje antibelicista. Y es justamente esa profunda intención pacifista la que salva el libro, pues página tras página se toma conciencia de la profunda estupidez humana y del absurdo que es la guerra, especialmente en aquellos apartes que relatan los motivos que llevan a los hombres en general y a los protagonistas en particular a la guerra, aquellos apartes que narran las mutilaciones, muertes y devastaciones, aquellos apartes que relatan el sufrimiento que todo esto causa. Vale la pena mencionar que los expertos indican que desde la mera perspectiva técnica literaria, la obra parece utilizar nuevas formas narrativas, como la omnisciencia y lo que sería equivalente a un paneo, a un acercamiento y otras técnicas en la cinematografía. Rodrigo Ecker, en su canal, hizo mención de la profunda decepción que este libro le causó como lector, y yo decidí hacer caso omiso de su opinión y embarcarme en la lectura de este mamotreto literario. Y ahora que me corresponde a mí decidir si lo recomiendo como lectura o no, no estoy muy seguro de qué posición adoptar. Quizás la mejor recomendación que puedo hacer es léanlo, para que ustedes mismos se puedan formar una opinión al respecto, pues al fin y al cabo estamos ante una de las más grandes obras de la literatura universal. Con esto hemos concluido el episodio de hoy. Si ustedes ya leyeron Guerra y Paz, déjenme saberlo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.